a la Secretaría de Comercio de Moreno. Es decir, volvemos a los famosos y fracasados controles de precios de la década del 80. Nada de esto da resultado, por supuesto. La inflación no para de crecer y acumula un alza superior a 100% durante los últimos 5 años. Veamos el siguiente gráfico. La consecuencia final de esta última inflación, la segunda más alta del mundo después de Venezuela, es muy clara para todos los argentinos, una crisis total que destruirá la economía nuevamente. Y la gente ya está reaccionando en consecuencia. La fuga de dólares que se está dando hoy en la Argentina es frenética. Durante el primer semestre del año se fugaron 10.000 millones. Se estima que esa cifra superará los 20.000 millones para todo el 2011. Como le comentaba hace un rato, en 2008 vivimos una fuga de dólares similar como consecuencia del estallido de la crisis internacional. La disputa entre el gobierno y el campo y la estatización de las AFJP. Ese año se fueron 23.000 millones de dólares. Todo hace pensar que 2011 superará esa cifra, convirtiéndose en el año récord de fuga de dólares de la Argentina. Veamos el siguiente gráfico para tener más claridad. La novedad de este nuevo proceso de fuga de capitales es que está mayoritariamente en manos de personas, de individuos como usted o yo. En 2007 y 2008, 2/3 de los fondos dolarizados eran de operadores mayoristas. En 2009 y 2010, las cifras se repartieron por mitades. En cambio ahora, el 80% de las compras de dólares son de minoristas, de personas. Los argentinos ya están reaccionando ante esta preocupante realidad que le muestro. Y lo más preocupante es cómo va a quedar nuestra economía si a la situación actual se le suman problemas externos. Algo similar a lo que pasó en 2008 puede acelerar esta situación aún más, y esta vez el gobierno no va a tener herramientas para defenderse. Lo mismo pasó en un país europeo que enfrentó una crisis muy similar en los 90, la Yugoslavia. También acaba de suceder en Islandia y en Grecia, pero en una escala menos dramática. La única razón por la que la situación en Grecia e Islandia no empeoró es debido al gigantesco rescate extranjero, al rescate de la Unión Europea. Es más, durante los últimos 100 años, este tipo de crisis económicas ha asomado su horrible cabeza en Alemania, Rusia, Austria, Polonia, Brasil, Chile, Ucrania, Japón y China. Y ahora, nuevamente en la Argentina. Como afirma Franco Bernabé, presidente ejecutivo de Telecom Italia, la mayor empresa de telefonía de Italia y quinta de Europa, la inflación es un riesgo importante para la Argentina y el gobierno debería hacer de todo para impedir que se vuelva a la situación que provocó los problemas argentinos del pasado. Esta inflación, que no puede ser controlada, está siendo provocada por el Banco Central, que necesita imprimir dinero a un ritmo vertiginoso para financiar los gastos crecientes del Estado. Durante los primeros 7 meses de 2011, la emisión de nuevo dinero creció un 40%. De esta forma, el dinero en poder del público pasó de 86.000 millones de pesos a 116.000 millones. Una emisión de 30.000 millones en solo 7 meses. Entre tanto, los subsidios que mantienen los precios artificialmente bajos son otra de las muestras de que la crisis ya está con nosotros. El tema también es muy simple de entender. Desde hace 10 años, cuando salimos de la convertibilidad, que las tarifas han sido congeladas al consumidor individual. Para que se dé una idea, la tarifa industrial de gas en la Argentina es un 73% inferior al promedio de lo que se paga en Brasil, mientras que la tarifa básica residencial equivale al 5% de lo que se paga en Chile. La mala noticia es que esta situación no se puede mantener para siempre y cuando estalle va a implicar un aumento de más de 300% en esos valores. Mientras, el responsable de mantener estos precios artificialmente bajos es el Estado, que debe pagar subsidios altísimos a todas estas empresas para que puedan mantener los precios. Un ejemplo. Hoy el boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires cuesta 1,20 peso. Si no fuera por los subsidios del gobierno tendría que costar 3,75 pesos. Para llegar a esto tendría que aumentar un 220%. El gobierno gasta 23.267 pesos mensuales por colectivo para mantener este sistema. Como existen 10.000 colectivos en la capital, el Estado invierte 233 millones por mes en mantener los subsidios al transporte de colectivos. Y no estoy contando todo lo que se gasta en el subsidio al gasoil que usan esos colectivos. Pagan 1 peso por litro cuando nosotros pagamos más de 4. O los subsidios a otros medios de transporte, como el tren. Todos estos subsidios son una gran bola de nieve. Vea estas cifras. En 2011 se gastaría un estimado de 70.000 millones de pesos argentinos en subsidios que representarán el 3,1% del PBI argentino. En el año 2006 estos subsidios solo representaban el 1% del PBI, un alocado e imparable crecimiento. El otro gran síntoma de la crisis que vemos en nuestra economía hoy son las nuevas trabas a las importaciones que lanzó el gobierno. Esto está trayendo desabastecimiento de muchos productos.
pero es el costo que el gobierno está dispuesto a correr para tratar de detener el deterioro de los números de la balanza comercial, que muestran que cada vez exportamos menos e importamos más. Como afirma la revista Fortuna, por las trabas a la importación faltará ropa, juguetes y electrónicos. Como con los autos de lujo, el gobierno le pide a las marcas que por cada dólar que sale entre otro. Es para cuidar el superávit que sigue cayendo por la energía. El Ministerio de Industria impone estas medidas desesperadas, pero lo que el gobierno no entiende es que con estas medidas no se puede contener la tendencia de fondo. El dólar en la Argentina hoy está en niveles parecidos a los de la convertibilidad. Este dólar, de casi 1 a 1 en términos reales, provoca que nuestras exportaciones hoy sean caras y en cambio los incentivos para importar sean muy grandes. Esta nueva situación provocada por la inflación y el déficit es la verdadera responsable que el gobierno no quiere mirar. La única razón por la que esta situación evidente y que vivimos todos los días no explotó es gracias a los ahorros que acumulamos en el pasado y que nos están salvando hoy. Podemos seguir financiando este festival de gastos y subsidios mientras podamos seguir consumiendo ahorros, pero estos ya se están consumiendo mucho más rápido de lo que pensamos. Por ello, no debe esperar un minuto más. Tiene que actuar ahora mismo para proteger su patrimonio e inclusive intentar ganar dinero en los próximos años. Dentro de unos pocos minutos le voy a mostrar exactamente cómo estoy protegiendo mi propio dinero y qué es lo que le recomiendo que puede hacer con el suyo. Pero antes, déjeme explicarle un poco mejor aún qué es lo que está pasando en este momento en la economía argentina. El mundo en contra de la Argentina. Verá, una de las mayores explicaciones del crecimiento de la Argentina hasta el 2008 está focalizada en el excelente contexto internacional que nos tocó vivir. Por un lado, Brasil nos dio una gran ayuda con su tipo de cambio cada vez más barato. En 2003, por cada dólar había que entregar 3 reales. Hoy solo 1,60 reales. Esto provocó que nuestros productos fueran baratos en reales, por lo que pudimos aumentar fuertemente nuestras exportaciones a Brasil. Por otro lado, el gran aumento de la cotización internacional de la soja hizo que por el efecto precio también subieran de forma muy importante las exportaciones relacionadas a esta. Y, por último, las bajas tasas de interés que se dieron en Estados Unidos durante los últimos años ayudaron, y mucho. Esto logró que los capitales no se quisieran ir aún más del país, y por otro lado, y más importante, ayudó a que los precios de los commodities, entre ellos la soja, se mantuvieran altos. Todo este gran combo de ayuda internacional permitió que luego de la devaluación y salida de la convertibilidad en 2002, nuestro tipo de cambio fuera alto. De esta forma tuvimos un dólar caro, que eso estimulaba las exportaciones y frenaba las importaciones. Gracias a esto, el saldo del balance comercial argentino fue muy positivo por muchos años. Esto permitió la entrada de dólares y de esta forma pudimos solventar la fuga de capitales sin problemas. Pero lo que los políticos no quieren mirar es que hoy el dólar está casi igual que en el 1 a 1. A pesar de que el dólar cotiza hoy a más de 4 pesos por unidad, si contamos los efectos de la inflación en pesos con un tipo de cambio que casi no se movió, llegamos a esta sorprendente conclusión. Esto, por supuesto, está destruyendo nuestras exportaciones y provocando que el ingreso de dólares que supo haber en nuestra economía desaparezca. Como todos sabemos, durante los últimos 4 años la inflación promedio en la Argentina estuvo en torno a 25% anual. Esto quiere decir que en 4 años los precios subieron un 100%. Por otro lado, la devaluación del tipo de cambio fue en promedio tan solo 8% anual. El 2 de enero de 2008, según datos del Banco Central, el dólar estaba en 3 pesos con 14. Casi 4 años más tarde, la cotización es de 4 pesos con 16. Estamos hablando de una suba del 30% en el tipo de cambio. Hagamos los números. Si los precios subieron un 100% en la Argentina para que nuestros productos sigan siendo igual de atractivos para el mundo, nuestro tipo de cambio tendría que haber subido un 100% también. Pero el tipo de cambio solo subió un 30% en 4 años. Y esto nos lleva a la conclusión que durante los últimos 4 años hubo una inflación de casi 70% en dólares. Es decir, nuestros productos están 70% más caros para vender al exterior. ¿A usted le parece que podemos exportar con estos números? Por supuesto que no. Y esa es la causa por la que el crecimiento de nuestras exportaciones se detuvo y las importaciones están creciendo tan fuerte. A medida que la inflación siga profundizándose y el tipo de cambio siga estable, la bomba de tiempo será mayor. Tendremos que devaluar mucho más para que nuestras exportaciones vuelvan a ser atractivas y una devaluación fuerte desatará el caos, no tenga duda. Lo invito a ver el siguiente gráfico para que la situación sea más clara aún. En concreto, como se desprende del gráfico anterior, podemos ver que el dólar se encuentra solamente un 10% por encima de los valores de la convertibilidad cuando se lo corrige por inflación. En un prestigioso matutino argentino salió como nota de tapa la vuelta del DM2 en Madrid y Miami, indicando cuán barato está el dólar en nuestro país. Como dice el viejo adagio de los bancos centrales, ¿cómo saber cuándo una moneda va a tener una fuerte devaluación?
La respuesta es simple. Cuando el presidente del Banco Central o la cabeza